Bienvenidos a Vida Saludable. Desafortunadamente, la obesidad ha avanzado a pasos agigantados en nuestra población mexicana. La buena noticia es que la medicina también ha tenido muchos avances en medicamentos y tratamientos para combatirla. Este es el tema del día de hoy. No se despeguen, porque comenzamos. El avance de los medicamentos para la obesidad en el 2025. A medida que aumenta la demanda global del medicamento para la pérdida de peso, la industria farmacéutica se prepara para probar en 2025 una nueva generación de fármacos diseñados para mejorar la eficacia y resolver las limitaciones de los tratamientos actuales. Se espera que estos avances no solo faciliten la reducción de peso, sino que también ofrezcan beneficios adicionales para la salud metabólica y cardiovascular. Gracias por acompañarnos en Vida Saludable. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros pensando siempre en su salud, belleza y bienestar. El día de hoy vamos a hablar acerca del avance de los medicamentos para la obesidad y por ello contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Mayorga Santos, quien es especialista en obesidad y comorbilidades. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sandy. ¿Qué tal? Como lo escuchamos, desgraciadamente la obesidad ha aumentado mucho en los últimos años, sobre todo en nuestra población mexicana. Efectivamente. Lo que nos agrada mucho también es que la medicina, la ciencia y la tecnología también, ¿no?, van avanzando a pasos agigantados y también siempre nos ofrecen mejores alternativas para combatir en este caso la obesidad. Exactamente, sí, efectivamente, ya en los últimos datos del ENSANUD aquí en México sí ha habido un gran aumento, sobre todo en adolescentes y niños, cosa que no se veía antes, y que, pues bueno, por otra parte se está haciendo una gran lucha en cuestiones de mejorías en estrategias de alimentación, hábitos, y también la parte que pues ahorita nos está llamando más la atención, que son los nuevos medicamentos que están revolucionando ahorita los tratamientos y las estadísticas como tal. Hoy vamos a platicar acerca de esto, pero ¿qué te parece si iniciamos contextualizando un poco? ¿Qué es la obesidad? Ok, bien, la obesidad es una definición muy compleja que incluso ahorita en enero de este año ya enviaron o se estipularon una nueva definición, porque antes la definición estaba más basada en el índice de masa corporal. Sin embargo, el problema con el índice de masa corporal es que puede potencializar como el diagnóstico o lo puede infravalorar. Puede haber un infradiagnóstico o un supradiagnóstico en cuestión del peso. ¿Por qué? Porque existe gente que puede tener un sobrepeso, vamos a llamarlo así, en kilos en esa masa corporal, pero resulta que tiene una mayor cantidad de músculo. Inmediatamente el ejemplo puede ser fisicoculturistas o gente que hace mucho gimnasio, pues puede pesar más de lo establecido, lo que pudiera decir una estadística. O por otra parte puede que haya gente que exista que está en su peso, sin embargo no tiene masa muscular y tiene más grasa. Entonces ahorita la definición está basada en un exceso de tejido adiposo, tejido graso, que implica también el hecho de que haya complicaciones en la salud, malestar, problemas físicos y problemas pues también crónicos, ¿no? Es una definición un poquito más compleja, pero que ya no se va a centralizar más en el peso o en el índice, precisamente. Y también es como una línea muy delgada, ¿no? Poder como separar esta parte de, ay, estoy un poquito gordita, tengo mis lonjitas o mi pancita, ya soy obesa. Exactamente, y mucho va de la mano el problema, el grave problema que se tiene con la obesidad es que también es una cuestión estética o de moda o de cuestión social, ¿no? De prejuicios, de cómo nos vemos, porque es una enfermedad que tanto se ve y también se siente, ¿no? Y mucho de esto, pues la gente, lo que más le interesa y es normal, ¿no?, en nuestra sociedad es el vernos bien a costa de lo que sea, ¿no? Y el verse no también a una cuestión como estética o una cuestión de sociedad o de lo que digan las redes sociales, pues está mal visto, ¿no? Entonces impacta mucho, hasta incluso hay gente que puede pensar que tiene obesidad o que tiene sobrepeso y realmente está en su peso, pero hay muchas comparativas entre esas mismas personas. O sea, ¿en qué momento se es ya obeso? Ok, el momento en el que ya podemos hablar de obesidad es cuando también hablamos de la circunferencia abdominal, que también implica que existan alteraciones como en la glucosa, en los lípidos, triglicéridos, colesterol, en ciertas pues tallas de ropa, ¿no? O sea, sí lo vemos más que todo en la cuestión del tejido de la grasa,
y también en cómo nos está afectando ya físicamente este sobrepeso. Ya también cuando empezamos a sentir que la ropa no nos queda, que nos sentamos y nos sentimos incómodos, que inclusive también ya hay ciertos comentarios en la calle hacia nosotros, de la gente que nos conoce, en los amiguitos en la escuela, los niños. Exactamente. Doctor. Sí, sí, es que es todo un problema porque, pues bueno, sí hablamos de que, bueno, ¿cuándo lo consideramos? Cuando también tenemos un aumento de peso de manera involuntaria, que sabemos que ha sido por alimentación o diversos factores, y que entonces ya nos está afectando tanto en lo físico, emocional y socialmente, ¿no? ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? Ahorita que comentamos también eso es cuando ya subimos las escaleras y nos falta el aire. Entonces Claro. ya, sí, agua. Sí, ¿no? sí, ahí ya es como que un Sí. poquito rojo que tenemos que poner atención, ¿no? Principalmente la parte de la actividad física, en el sedentarismo, ¿no? Los factores de riesgo de todo esto, pues es la alimentación. Existen, pues bueno, consideramos como 4 factores importantes. Lo socioeconómico, porque pues también a veces decimos hay que comer bien, pero si no alcanza para comer bien, ¿cómo podemos hablar por ahí? Las cuestiones estructurales, si tenemos algún impedimento físico que no nos permita movernos, hacer actividad física, el hecho de también tener alguna enfermedad metabólica y pues también uno también de los más importantes es la parte emocional. Un factor de riesgo puede ser alguna depresión, alguna cuestión de ansiedad, varias cuestiones emocionales también pueden influir en cómo nos alimentamos y también cómo nos comportamos y cómo cambian nuestros hábitos. Porque aparte también afecta muchísimo nuestra autoestima, ¿no? Por completo, o sea, entre mayor nos afecta, mayor es todo un ciclo vicioso que nos afecta la autoestima y entonces mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues ya no tengo de otra y aquí me quedo y pues ya no hay de otra y voy a seguir así, ¿no? Y me voy empeorando mucho en la cuestión de nuestra propia salud. ¿Y qué tan riesgoso también es tener obesidad? Pero me contestas después de la pausa. Adelante. Ustedes no se muevan de donde están, los invito a que nos acompañen en nuestras redes sociales, pero sobre todo en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos como Anesma Televisión 8.4. Ahí pueden ver el programa en vivo, se queda grabado para consulta de nuestros especialistas, a lo mejor su teléfono, algún dato, si lo quieren ver cientos de veces, como no, con todo gusto, o como les comentaba, pues también está ahí en vivo. Así es que ya lo saben, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar estamos hablando del avance de los medicamentos para la obesidad. Esto es Vida Saludable y ustedes no se muevan de donde están. Regresamos. Continuamos en Vida Saludable y estamos hablando acerca del avance de los medicamentos para la obesidad. Y pues antes de irnos al corte yo le preguntaba al doctor que ¿qué tan riesgoso es tener obesidad? ¿Nos puede llevar a la muerte, doctor? Claro, bueno, sí, es algo que de manera muy extrema sí nos puede llevar a la muerte, pero primero que todo nos puede llevar a tener de manera inicial problemas estructurales, dolores en las articulaciones, eso me refiero, que tengamos falta de condición física, también la parte emocional, cómo nos empezamos a percibir y de manera crónica pues existen enfermedades como diabetes, hipertensión, alteraciones de la glucosa, insulina, que a la larga pues empiecen a hacer todo un ciclo vicioso que hace que se vaya complicando más y que al final de cuentas pues tengamos secuelas que ya no puedan ser reversibles, ¿no? En un caso muy extremo que efectivamente nos puedan llevar pues a la muerte. ¿Podemos prevenir la obesidad? Claro, se puede prevenir, es lo que actualmente está trabajando mucho en todas las personas, la prevención, principalmente en los niños adolescentes, que son aquellos que, vamos a decirlo así, que es más fácil de irles amoldando o de moldear los hábitos solamente porque... La educación, porque realmente los adultos es un poquito más difícil empezar a enseñarle cosas nuevas que ya no quieren aprender. Entonces, mucho esto es la prevención, ¿no? Y principalmente empezar con la parte de los hábitos. Creo que considero muy importante el hablar de esto con los pacientes en el aspecto de para mejorar la salud. Sí, quizá nos queramos ver mejor, presumir mejor ropa, pero también lo más importante es la calidad de vida que tenemos que tener y que vamos a conseguir llevando un adecuado tratamiento. Y bueno, si desafortunadamente ya tenemos obesidad, queremos ir con un especialista, ¿a quién podemos acudir y cómo se diagnostica? Bien, bueno, pueden acudir con un servidor, perdón. Pueden acudir con su médico de cabecera, nutrición también. El diagnóstico pues principalmente se maneja en la consulta, creo que el paciente siempre va por voluntad propia, ¿no? Hablando, oye, tengo este problema, cuando llegan al consultorio es porque ya tienen un problema principal, ya tienen alguna afectación que ya no quieren estar presentando, o pues también en algunos casos como prevenir algún padecimiento, ¿no? Entonces vamos a hacer un diagnóstico conforme a los hábitos, cuáles son
qué rutinas tienen de alimentación, de ejercicio y ver cuál es el punto principal, porque un punto muy importante que necesito siempre aclarar es que no siempre va a ser la misma causa en todas las personas. Hay quienes es por una cuestión emocional, por alguna enfermedad metabólica, por alguna cuestión hormonal, etcétera. Entonces pueden ser muchas las causas que llevan entonces el tratamiento va a ser siempre muy personalizado o dirigido a estas causas. ¿Y cuál es el tratamiento tradicional? Ok, el tratamiento tradicional como tal, pues siempre se ha manejado en hablar en una disminución del consumo de calorías, en las proporciones de los alimentos que estamos consumiendo, en el ejercicio, la actividad física, pero pues todo esto se tiene que ir viendo dependiendo cómo nos va cada quien, ¿no? Porque efectivamente lo tradicional siempre es come salmón y lechuga y pues luego la gente ni lo consume o no nos gusta, a mí no me gusta en lo particular, pero... O llevar una dieta y trabajas y no puedes ir a tu casa a comer y entonces ¿dónde como? Exactamente, ¿no? O sea, a veces creo que es un poquito cuadrado, difícil, o las mismas personas no quieren llevar un tratamiento porque piensan que en la actualidad ese es el tratamiento todavía, ¿no? Que sí o sí, pero resulta que pues es una persona que se levanta a las 5 de la mañana, toma el autobús, el metro, llega a ver qué come y de regreso también. Entonces se trabaja mucho con eso porque pues efectivamente también se puede amoldar una adecuada alimentación dependiendo de la actividad que hace cada quien, ¿no? Y entonces el tratamiento tradicional siempre se ha dirigido a la alimentación y al ejercicio. Y el tratamiento actual modificado de lo tradicional es pues más bien es hacer un cómo lo voy a hacer para que sea efectivo y en qué cosas me cuesta trabajo y en qué cosas no, para de ahí irme apoyando. Pero como lo hemos comentado desde el inicio del programa, también tenemos un avance en la medicina. Hicieron un gran descubrimiento. ¿De qué se trata? Bien, existen muchos avances, pues es algo que se ha estado trabajando muchísimo, ¿no? Se ha visto, ha habido mucha prueba y error, han habido medicamentos desde los años 60, 70, que pues principalmente se basaban en medicamentos que pues eran de estos que causaban mucha adicción, ¿no? Muchísima adicción como pues bueno, algunos medicamentos que ya quitaron del mercado por no decir marcas, ¿verdad? Pero pues se basaban mucho en anfetaminas, que pues al final de cuentas causaban adicción, quitaban el hambre, pero pues muchas veces el quitar el hambre no es la solución. O te aceleraban el metabolismo y andabas todo el día, ¿no? Así. Provocan taquicardias, provocan hipertensión, provocan problemas circulatorios, ¿no? Y actualmente existen nuevos medicamentos que están ya en el mercado que van dirigidos más a la parte metabólica, sin meterse tanto por la parte del sistema nervioso central. Yo les digo a los pacientes, el problema con los medicamentos de antes es que eran un sello invisible, te quitaban el hambre. Pero el problema es, el día que lo dejes de tomar, ¿cómo voy a comer? ¿No? Regresan a lo mismo. El famoso rebote, ¿no? Y entonces se necesita pues un medicamento que actúe más en la parte metabólica, que es precisamente de estos nuevos medicamentos de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que son medicamentos que pues iniciaron con una intención principalmente en la regulación de la glucosa, la insulina, y que empezó a haber una pérdida de peso en los pacientes. Que digamos que era como estos medicamentos para tratar diabetes. Efectivamente, sí, son análogos de la insulina, o sea, digamos que, por así decirlo, son parientes muy lejanos de la insulina, para no meternos como en explicaciones muy engorrosas, que actuaban en la manera en la que la glucosa se captaba mejor, se metabolizaba mejor, estimulando hormonas que producen saciedad en nosotros. O sea, no nos quita el hambre, sino que nos da saciedad, nos da esta sensación de que ya estamos satisfechos más rápido, haciendo que mientras se controla la glucosa ayude con la pérdida de peso. Es algo que se empezó a ver en muchos pacientes cuando se empezó a utilizar este tipo de medicamentos. O sea que tenía este doble efecto, ¿no? Trataba también la diabetes, pero pues también vieron que empezaba a bajar de peso la gente. Sin embargo, pues si yo no soy diabético, era como un poco rarito que yo los estuviera consumiendo, ¿no? Sí, exacto, porque eran pacientes que se empezó a esto a ver en pacientes que tenían obesidad y tenían diabetes y empezaban a perder peso. Y era, oye, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y entonces se empezó a ver que era parte del efecto de este medicamento, ¿sí? O sea, y llega a haber un tope, vamos a decir así, porque no es como que si alguien que está en un peso normal se lo aplica a bajar de peso, no, sino que va a bajar de peso en aquellos que tienen este excedente de peso como tal. Claro.
Sí. Pues vamos a hacer otra pequeña pausa, no nos tardamos nada, ustedes no se muevan de donde están. Esto es Vida Saludable y estamos hablando acerca del avance de los medicamentos para la obesidad. Regresamos. Continuamos en Vida Saludable, estamos hablando acerca del avance de los medicamentos para la obesidad. Antes de irnos a la pausa estábamos platicando precisamente de unos medicamentos que eran para tratar la diabetes, sin embargo también se descubrió un segundo efecto que era el bajar de peso. Y pues nos estabas comentando acerca de esto, ¿no? Que la gente que pues los quería tomar para bajar de peso, pero que no era diabética, entonces pues era un poco raro consumirlos. Efectivamente, si estos medicamentos, digamos, el nombre de las sustancias son liraglutida, semaglutida y ahorita también tirzepatida, que son medicamentos que se están utilizando mucho para la pérdida de peso, que al principio se utilizaban en aspecto para controlar diabetes, que incluso todavía hasta la fecha se siguen utilizando porque tienen un muy buen efecto, digamos que es antes de empezar a utilizar insulinas. Entonces, esto ayuda mucho tanto a controlar la glucosa en aquellas personas que tienen obesidad y que se les está descontrolando y que van para diabetes, y también van ayudando con la parte de la pérdida de peso. Pero entonces ahora sí ya los separaron, digamos que ya tomaron lo necesario para la persona que quiere bajar de peso y entonces ya lo puede, ahora sí que cualquier persona que desee, porque tengo entendido que no están controlados, ¿verdad? Cualquier persona los puede consumir. Sí, como son medicamentos que empezaron dirigidos para atender estos padecimientos, pues no son como los antibióticos, psicotrópicos que requieren receta, son de libre venta, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que saber cuáles son los correctos que se pueden utilizar. Y ahorita pues hay mucho bombardeo en redes sociales o noticias de que esta actriz o este actor está utilizando este medicamento y llegan a la consulta, es que yo quiero ese, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, vamos a ver si realmente necesitas estos o necesitas otros que también son muy buenos, que modifican el sistema nervioso central, que digamos son estos parientes de las anfetaminas que ya no causan este efecto, pero que son más para personas que tienen estos padecimientos de atracones, de alimentación por atracón, comedores impulsivos, que les van a ayudar mucho más. Digamos que se dividen en dos, en aquellos que nos ayudan a controlar el apetito y la ansiedad y aquellos que mejoran nuestro metabolismo, que son los que están sonando ahorita mucho más en los medios, en todos lados, ¿no? Porque incluso hay unos medicamentos que ya llegan aquí al país para el mes de abril, ¿sí? Que pues, son medicamentos que han tenido muy buenos efectos, pero que sí tenemos que tener este cuidado de que no es para todos los pacientes, no es para todas las personas y que hay que ver también el tiempo que se tiene que estar llevando estos medicamentos. Sí, no los podemos tomar para toda la vida. Pero ¿quiénes son candidatos? O sea, ¿a partir de qué edad se pueden tomar y hasta qué edad también? Okay. Bueno, nada más hay sí se puede tomar para toda la vida, pero hay que también llevar un seguimiento personalizado, okay. Porque el problema es que luego me lo pongo, me lo quito, me lo pongo, me lo quito. O sea, ¿no provocan así como que adicción y esas cosas? No, porque vamos a decir así que mejoran la parte metabólica. Y una vez que lo dejan de ponerse el medicamento, pues deja de funcionar y regresa el metabolismo al mismo efecto que teníamos antes. Ahorita que dijiste ponerse es aplicado, es o sea, es inyectado, no es tomado. Hay uno que es tomado y pues por lo mismo depende también del efecto que vamos a conseguir, ¿no? En cuestión de las personas, ahorita los estudios se están llevando hasta personas adolescentes, todavía niños no, porque pues sí se está teniendo esa intención, porque el problema ahorita es muy grave, que ya tenemos infancias con obesidad y adolescentes con mucho sobrepeso. Entonces tenemos que empezar a trabajar ahí, pero sí, efectivamente ya ha habido algunos estudios que se han hecho con adolescentes sin mayor problema, ¿no? Y de ahí en adelante pues todos los adultos viendo cómo les va funcionando estos medicamentos y a la par ir trabajando los hábitos, la alimentación, el generar conciencia, ¿no? Porque no solamente el medicamento, sino que es ir mejorando nuestros aspectos. Yo le digo a mis pacientes, es como cuando le pones llantitas a tu bicicleta, en lo que aprendes a andar, ahí vas llevando, ¿no? Porque si no, no va a mejorar esto. El día que no haya medicamento o lo dejes de aplicar, vamos a volver a lo mismo como se ha hecho en antaño. Sí, no, los hábitos, ¿no? Comer saludablemente, tomar agua, hacer ejercicio, inclusive dormir bien a la par de. Exacto. Pero ¿tienen algunos efectos o algunas consecuencias, riesgos? Ok, sí existen algunas consecuencias o riesgos a la fecha. Digo, como son medicamentos, vamos a llamarles así, nuevos, todavía no ha habido estudios que se hayan hecho a muy largo plazo. Algo que tenemos que considerar y que es como una advertencia muy enorme que se tiene que mantener ahí es el antecedente de tener algún tipo de cáncer como de páncreas o de tiroides, porque puede haber ahí algún riesgo, se tiene que estar estudiando un poquito más, ¿no? Esto es algo muy importante. Efectos secundarios, pues como maneja mucho el sistema digestivo, puede haber un poco de inflamación, náuseas, malestar, que es algo pasajero, le llamamos que es un efecto adaptativo, que es en lo que el medicamento pues se va impregnando en nuestro cuerpo.
Y como tal, pues fuera de ahí no existen otros más que los de la parte de la regulación de la glucosa, como puede ser también un poquito dolor de cabeza porque se nos baja un poquito el azúcar, pero fuera de ahí son como que los más comunes que se llegan a presentar. Y los costos, o sea, digo, yo sé que es muy relativo, pero es un medicamento o son medicamentos muy caros. Son medicamentos que tienen un costo, pero yo luego le digo a los pacientes, mira, es considerar que lo que tú gastabas en salir a comprar comida, entonces sí, es lo que vas a gastar el medicamento, ¿no? Porque también ayuda mucho en la parte del antojo, apetito, del hambre, entonces empiezan a comer menos. Y les digo, pues quizá eso que gastábamos de más por lo de los alimentos se ve en el medicamento. Son medicamentos que tienen un costo a partir más o menos de 2,000, 3,000 pesos para un mes, más o menos. Dependiendo la marca, la presentación, y que pues existen muchos ofertas ahorita en estos laboratorios para poder adquirirlo, ¿no? Con la misma intención de que los pacientes y la gente pueda estar aplicando estos medicamentos. No, pues la verdad es que sí, sorprendentes, nada más que siempre hay que acudir con tu doctor, con el especialista, exacto, para que él sea quien los prescriba, ¿no? Exacto. Y no comprarlos así como estamos platicando, sí, que luego en internet, y pues también hay que saber de qué manera, por cuánto tiempo, más todo lo que hemos hablado. Doctor, ¿algún consejo práctico para el día a día? ¿Algún comentario final? Bien, algo que me gusta siempre comentar es que tenemos que tener mucho la prevención, la conciencia y la, vamos a decir así, la actitud de empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? No me gusta decir de ser una mejor persona porque mejores personas ya somos, el peso no nos va a cambiar ahí en eso, pero que siempre busquemos atención o busquemos la orientación por parte de un profesional para que nos pueda ayudar a cumplir nuestros objetivos en cuestiones de salud y pues también físicos, si es por decirle, quisieran decirle. Tener calidad de vida y ser felices. Exactamente. Tus datos, tus teléfonos, redes, para que se pueda comunicar la gente contigo. Bien, el número de contacto es el 5566-1144-75 y me pueden encontrar en Facebook como Dr. Luis Fernando Mayorga Santos. Muchísimas gracias por todos tus conocimientos, por todos tus consejos y por tu presencia. Te esperamos por aquí muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden, y yo siempre los invito, tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En donde? En Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre. Les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien.